Acabas de cruzar la franja mística, los espíritus, secretos del más allá. Los espíritus están entre nosotros, pero ¿quiénes son realmente? Dicen que en cada sombra, en cada susurro del viento, se esconden secretos del más allá. Los espíritus son ecos de almas perdidas. Habitan en lugares cargados de energía y memorias, sitios donde la vida y la muerte se entrelazan. Uno de los casos paranormales más famosos y mejor documentados es el del fantasma de Enfield en el Reino Unido. Este fenómeno tuvo lugar entre 1977 y 1979 en una casa en Enfield, Londres, y ha sido objeto de numerosas investigaciones y reportajes. El caso del fantasma de Enfield. La familia Hysen reportó actividad poltergeist, que incluía muebles moviéndose por sí solos, golpes inexplicables en las paredes, y voces extrañas. La actividad fue presenciada por varios testigos, incluidos policías, reporteros y el matrimonio de investigadores paranormales Ed y Lorraine Warren. Los investigadores paranormales documentaron numerosos eventos inexplicables, algunos de los cuales fueron captados en grabaciones de audio y vídeo. El caso ha sido ampliamente cubierto en medios de comunicación y ha inspirado libros y películas, incluyendo El Conjuro 2. Desde tiempos inmemoriales, los espíritus han sido venerados y temidos. Su origen se pierde en las brumas del tiempo, y su poder, aunque intangible, puede influir en el mundo físico. Los espíritus tienen sus raíces en diversas culturas y religiones alrededor del mundo. Desde tiempos inmemoriales, las sociedades han creído en la existencia de seres sobrenaturales que influyen en el mundo de los vivos. Estas creencias se encuentran en mitologías antiguas, religiones organizadas y tradiciones populares. En las antiguas civilizaciones, como Egipto, Grecia y Roma, se creía que los espíritus eran almas de los muertos que podían interactuar con el mundo de los vivos. Los egipcios, por ejemplo, tenían complejos rituales funerarios para asegurar que el espíritu del difunto alcanzara el más allá en paz. En el hinduismo y el budismo, se habla de espíritus y reencarnación, donde las almas pasan por ciclos de vida y muerte hasta alcanzar la iluminación. En el cristianismo, se mencionan espíritus santos y demonios que interactúan con los humanos. Muchas culturas indígenas, como las de los nativos americanos y los aborígenes australianos, creen en espíritus que habitan en la naturaleza y que deben ser respetados y venerados. Se cree que los espíritus pueden influir en las acciones y emociones de las personas. Pueden ser benevolentes, ofreciendo guía y protección, o malévolos, causando miedo y desgracia. Se comunican con los vivos a través de sueños, visiones y médiums. En muchas culturas, los chamanes y sacerdotes actúan como intermediarios entre los espíritus y las personas. A menudo se reportan fenómenos paranormales como apariciones, movimientos de objetos y sonidos inexplicables, atribuidos a la actividad de los espíritus. El poder atribuido a los espíritus varía según la cultura y la época, pero siempre han sido considerados fuerzas significativas que pueden influir en el destino humano. Estas creencias continúan siendo una parte importante del folclore y la religión en todo el mundo. A veces intentan comunicarse. A través de susurros, sueños, y fenómenos inexplicables, los espíritus buscan ser escuchados. Los espíritus son considerados como entidades sobrenaturales que pueden comunicarse con los vivos y tienen la capacidad de influir en el mundo material. Son las almas de personas fallecidas que no han encontrado descanso o tienen asuntos pendientes en el mundo de los vivos. En el folclore griego, los fantasmas son considerados almas errantes de seres muertos que no han alcanzado el más allá. Su poder también difiere dependiendo de las creencias. Se cree que los espíritus pueden influir en la vida de las personas, causando tanto eventos positivos como negativos. Pueden actuar como protectores, guías espirituales por su luz o como entidades vengativas, perversas y negativas. En la obra La Casa de los Espíritus, de Isabel Allende, los espíritus de los antepasados interactúan y afectan la vida de los personajes vivos, mostrando tanto poder de protección como de advertencia. La comunicación con ellos. Existen algunos métodos comunes, incluyen la mediumnidad, la utilización de tableros de guija y rituales específicos. En el caso del espiritismo, se cree que los médiums pueden actuar como intermediarios entre los espíritus y los vivos, transmitiendo mensajes y ayudando a resolver asuntos pendientes. No todos los espíritus son iguales. Algunos guían y protegen, mientras que otros acechan en la oscuridad, esperando su momento. Estos espíritus que protegen o son guías, pertenecen a una clase elevada de seres que están encargados de proteger y guiar a los vivos. Se consideran espíritus superiores, aunque pueden ser de grados intermedios también.
como los ancestros podría ser un padre fallecido que puede llegar a ser un espíritu protector para sus hijos vivos, brindándoles orientación y protección. Estos espíritus tienen una influencia positiva y buscan ayudar a los vivos en su camino espiritual y en la vida cotidiana. Espíritus acechadores, son espíritus o entidades que habitan en lugares oscuros y peligrosos. Se les asocia con el mal y la oscuridad. Acechador en la oscuridad, un dios de las cavernas y la infraoscuridad en los reinos olvidados, venerado por su habilidad para esconderse y causar terror. Estos espíritus acechan y esperan el momento oportuno para causar daño o aprovecharse de la vulnerabilidad de los vivos. Los espíritus protectores buscan guiar y cuidar a los vivos, asegurándose de que sigan un camino seguro y justo. Los espíritus acechadores buscan causar miedo, caos y daño, operando desde la oscuridad y aprovechándose del desconocimiento o las debilidades humanas. Los espíritus protectores pueden intervenir en momentos de necesidad, ofreciendo consuelo y ayuda espiritual. Los espíritus acechadores permanecen ocultos, esperando el momento oportuno para aparecer y causar terror. Los espíritus protectores suelen estar siempre cerca de aquellos a quienes protegen, incluso en los lugares más comunes de la vida diaria. Los espíritus acechadores habitan en lugares oscuros, peligrosos y solitarios, como cavernas o sitios abandonados. Historias de encuentros fantasmales nos muestran que los espíritus no siempre se manifiestan de la misma manera. Algunos buscan ayuda, otros simplemente quieren ser recordados. A lo largo de los siglos, muchos mitos han surgido alrededor de los espíritus. Pero, ¿qué hay de verdad en ellos? Exploramos la línea entre la superstición y la realidad. Hay historias de personas que encuentran consuelo o terror en sus experiencias con espíritus. Para algunos, los espíritus son una fuente de consuelo, una prueba de que hay algo más allá de la muerte. Para otros, son una fuente de miedo, una presencia inquietante en la oscuridad. Así que la próxima vez que sientas un escalofrío, recuerda, no estás solo. Los espíritus están aquí, y cada uno tiene una historia que contar.